Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos en una apuesta más acá en esto que llamamos Biblia Abierta. Voy a ir subiendo de a poco. Acá está mi querido amigo Nelson Galito, ya está con nosotros. Y luego vamos a estar, que también ya está en la plataforma, está con nosotros nuestro invitado, pero vamos a empezar por el co-conductor. ¿Cómo estás, Nelson? Tanto tiempo. Hola, buenas noches. La verdad, por problemas técnicos no hemos podido estar las semanas anteriores, pero bueno, ya hemos vuelto, no sé si para alegría o tristeza de mucho, pero hemos vuelto. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Yo estoy con un poquito sin audio, así que estoy usando un retorno extra. Ya me voy a acomodar con el tema audio acá. Así que bueno, en esta noche vamos a tener un programa bastante interesante. En el norte dicen picante, para los norteños picante. Nada, vamos a hablar de la iglesia en la actualidad, ¿sí? Pero por eso voy a presentar al invitado, ¿te parece? Dale, así lo Listo. conocemos. Vamos entonces a subir a la plataforma a nuestro invitado en esta noche, nuestro querido amigo y pastor Aarón Flores. Dios te bendiga, Aarón, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias, Matías. Saludo ahí al hermano Nelson también, un gusto conocerte. Bueno, y saludo también a los Igualmente. hermanos bueno, que yo sé que ustedes ya tienen su audiencia y gente que está ahí, ¿no? Que quiere escuchar la palabra, que quiere conocer más del Cristo, ¿no? De esa, de todo ese contenido que tiene, como dijo el Señor, escudriñando, ¿no? Cavando, investigando, estando ahí. Entonces, creo que es importante y es de mucho aprendizaje para muchos, ¿no? Programas como estos que son independientes, la verdad que son increíbles porque es una forma en la que, bueno, cada uno en Cristo puede decir lo que entiende, y como dice la palabra, bueno, el Señor dice una cosa y lo ideal es que todos entendamos lo mismo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, un placer poder compartir y, y escucharte también en este espacio, como vos mismo lo dijiste, es un espacio independiente, abierto, en el cual lo que se procura es que seamos como una iglesia online, edificándonos unos a otros, porque precisamente los dones, las capacidades dadas por Dios a sus hijos son para edificación de su iglesia. Bueno, a veces podemos edificarnos compartiendo un mismo espacio físico, que no es iglesia, es simplemente un lugar de encuentros, y hoy a través de la tecnología podemos hacerlo de esta manera y cumplir el propósito de manera, no voy a decir mejor, pero sí más extensiva, ¿no? Alcanzando a más personas. Sí, con más alcance. Bueno, la verdad, como te digo, nada, feliz, agradecido a Matías, a vos, Nelson, también de que tenemos la posibilidad como, bueno, también creo que es de valorar mucho que en otros lugares no se puede predicar la palabra libremente, y nosotros que por ahí tenemos la posibilidad de hacerlo y ocupar también estas herramientas que son increíbles, ¿no? Que esto queda grabado para la gente no lo pueda ver, que uno lo puede compartir para también los hermanos de la iglesia, amigos, gente que esté interesada, como te dije, en escuchar de Cristo, ¿no? Más que nada. Y bueno, coincido lo que decís vos, que es súper extensivo, que tiene mucho más alcance, y por ahí alguien que esté en las redes de casualidad y diga, bueno, esta gente está hablando de Cristo, bueno, a ver, quiero escuchar un poco a ver de qué se trata, ¿no? Y creo que ese es un medio de propagación del Evangelio interesante, porque bueno, entendemos que Cristo es quien nos llama hipotéticamente a la salvación, ¿no? Como decía la palabra, que Él añadía a su iglesia a quien eran de ser salvo, y eso es increíble, ¿no? Así que bueno, acá a la expectativa de cómo quieran que vamos tocando, ahí no sé si quieren que desarrollemos
a respuesta, a pregunta, concepto, ustedes me dicen, yo me acomodo ahí a lo que me digan. La idea es con libertad ¿Ok? expresando y las preguntas van a ir surgiendo. La mayoría de las veces siempre hay hermanos que se van sumando y van compartiendo su parecer, sus preguntas, acompañándonos en lo que se expresa, apoyando o también teniendo su reserva, lo cual es bueno. Siempre entendiendo que es un ámbito de edificación, no de discusión. Y el debate bien entendido, como hijos de Dios, lleva a buen puerto, ¿no? Es interesante porque la Biblia habla de la necesidad de los debates. Sí, por supuesto, Eh, por supuesto. hasta Estoy con debates un un pequeño poquito problema fuera de de... audio, no los estoy escuchando a ustedes. Yo sé que ustedes me escuchan, Sí, pero voy a tratar de seguirlo diferido al sonido porque no sé por qué no estoy pudiendo escuchar. Así que mientras Dale. ustedes charlan, largamos el tema, ¿sí? Y yo voy a tratar de solucionar el tema de audio que tengo acá, ¿no? Así que no me extrañen por unos minutos. ok, no hay problema. Bueno, a ver, como para agregar un poco más a lo que decís, Nelson, con respecto al debate, lo enriquecedor que es el debate, ¿no? Bueno, el debate bien pensado, creo que el debate cristocéntrico no tiene punto de comparación con cualquier otro debate que se dé en el ámbito de lo que no sea fuera del espíritu, ¿no? Como dice la escritura, lo que es del espíritu ha de discernirse por el espíritu, y lo que es de la carne, bueno, se maneja enteramente por la carne. Entonces, por ahí nosotros vemos debates de, bueno, sociología, derecho, política, hasta con las mismas conductas sociales, y esos debates por ahí tratan de llegar a una verdad explícita, la podríamos decir, pero bueno, el Señor dijo, yo soy la verdad, ¿no? Él dijo, yo no tengo la verdad ni expreso la verdad, yo soy la verdad, es una sustancia. Entonces, entender esa sustancia como un todo, como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, como dice la palabra, es interesante observarlo de esa forma, y todo lo que se hable de Cristo siempre va a estar en el ámbito de la verdad, y esa verdad creo que es ni siquiera es objetiva, ¿no? Es eterna, que es muy diferente, porque una verdad objetiva puede ser algo que sea comprobable, pero Cristo, nada, es mucho más grandioso de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Por eso Él dijo, cuando yo me revele, van a poder ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a la razón, bueno, al corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es el debate que nosotros tenemos? La interpretación, podríamos decirle, ¿no? La interpretación de uno lee una cosa y uno entiende una cosa y el otro otra. Entonces, bueno, eso, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, más de, no sé, 40.000 diferentes ramas de la creencia cristiana. Entonces, no necesariamente la creencia cristiana, sino de la creencia religiosa. Entonces, creo que podríamos arrancar por ahí, ¿no? Tal cual, sí. Mira, el único debate que puede elevarse de tono bíblicamente es aquel debate que está relacionado con doctrina fundamental. Cuando Pablo dice que debatió con Pedro cara a cara, porque era digno de condenar, estaba hablando precisamente en función de la integridad del Evangelio, que no podía ni debía de mezclarse con los preceptos divinos en un tiempo distinto, los tiempos previos al advenimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, por presión de hombres, Pedro termina cediendo. Estemos bien todos, estemos en paz. Y es interesante porque Pablo se encarga de hablar mucho de la paz en el cuerpo de Cristo, pero en cuestiones fundamentales sí, más que debate es una posición sobre la cual no podemos movernos bajo ninguna circunstancia. Al mismo le decía a los de Corinto, yo como perito arquitecto puse el fundamento, no hay otro fundamento, a partir de ahí vamos a edificar.
¿sí? Cada Exactamente. uno mire cómo sobreedifica. Después el resto, como bien lo planteas vos, está, y de hecho la iglesia en la actualidad está teniendo esos que ni siquiera me atrevo a llamarles debates, porque ojalá hubiesen debates, Supuesto. porque debate es la expresión de una idea, de un principio, y escuchar sobre ese principio, la interpretación de ese principio, la postura del otro. Sin embargo, hay una actitud de sumisión a lo que el líder de turno decide expresar. Ok. Por No sé supuesto. cómo lo ves. A Sí, veces el debate es más interno y en eso interno se decide optar por estar bien con el liderazgo antes de enfocarse en cumplir el propósito que es agradar a Dios. no, claro, hiciste una aclaración interesante, ¿no? Entender a Pedro, al apóstol Pedro y al apóstol Pablo como dos diferentes expresiones de la iglesia en sí misma, nos abre, digamos, el abanico con lo que quiero empezar, digamos, a desarrollarnos. La iglesia, como bien dijiste, es fundamentalmente bíblica. Eso es irrefutable. Es fundamentalmente bíblica. Pero el desarrollo de la iglesia en sí misma no es específicamente bíblica. ¿Qué significa esto? No necesariamente tu iglesia o lo que nosotros entendemos como iglesias que se desarrollan en ciertos lugares. Pablo escribía a la iglesia de Jesucristo que está en tal lugar. Entonces yo digo, la iglesia de Jesucristo está en Tucumán. No necesariamente va a ser parecida a la iglesia de los Corintios, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser una copia de lo que era esa iglesia. El fundamento está puesto, que es Cristo, eso lo entendemos todo, pero la iglesia se desarrolla de diversas maneras y como bien dijiste, había una connotación diferente porque había gente que quizás le tenía un poco de fe más a Pedro porque él había estado con Cristo, lo había visto, y quizás no a Pablo porque Pablo no había caminado con la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Pedro, cuando Cristo estaba en la tierra, Pedro estaba con Cristo. O sea, él estaba con Cristo. Pero una vez que el Señor Jesucristo asciende a los cielos y derrama su espíritu, comienza a estar en Cristo. Y ahí hay una verdad totalmente absoluta. Entonces, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo estaban en Cristo, estaban en la persona de Jesucristo. Pero Pedro, en el momento en el que él estuvo con Cristo, bueno, prácticamente, fíjate que él tampoco entendía mucho qué es lo que iba a pasar con el Señor, ¿no? Entonces él, en vez de estar adherido, amalgamado a la persona de Jesucristo, era un mero acompañante que, bueno, que podía ver. Es más, en un momento el Señor le dice, te felicito porque esto no te lo reveló ninguna persona, bueno, ni carne ni sangre, pero lo que está diciendo es ninguna persona, pero te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, tenían destellos de poder ver a Cristo, pero después Pedro es específicamente la persona que dice, yo no lo conozco. Entonces, muy diferente estar con Cristo a estar en Cristo. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Pero creo que vamos por ahí. La iglesia es fundamentalmente bíblica, pero no es específicamente bíblica. Específicamente bíblica, como te vuelvo a decir, es el desarrollo. Hay iglesias que tienen locales, hay iglesias que se desarrollan en plazas, hay iglesias que se desarrollan en casas, hay iglesias que se desarrollan en lugares públicos que alquilan, que están de prestado, y eso hace que la iglesia no tenga que no sea específicamente como fue formada en lo que vemos como la iglesia primitiva, ¿no? Es que precisamente la misma Biblia, desde el aspecto histórico, desde el nacimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo, no tiene como eje central un espacio de reunión, no lo tiene como eje central. Por De hecho, supuesto. cuando encontramos el espacio o el primer espacio de reunión que ellos se autoconvocaron luego de que Jesús da su vida, fue una autoconvocación por miedo, no por comunión ni crecimiento en fe, ¿sí? Que fue
cuando Jesús entrega su vida y dice, estaban todos reunidos en el aposento por temor de los judíos, que tenían miedo que los mataran. Es decir, ni siquiera eso es un relato que permite especificar un espacio físico como algo absolutamente necesario. Después le vemos, inclusive en todo lo que es la extensión del Evangelio hecha por judíos cristianos, les encontramos yendo al templo, pero no porque tenían un templo ellos, que es algo que uno dice, bueno, es una obviedad. No es una obviedad para el que lee, para el que estudia, pero muchas veces para el hermano común que simplemente recibe alguna información de manera equivocada o incompleta, interpreta, iban al salón de reuniones, a la iglesia, no, iban al templo judío, y porque precisamente la esencia del mensaje, y aquellos que podían entenderlo de manera más directa y plena, hablando del Mesías que había de venir, que vino, eran ellos. Y después tenemos otro flujo en este concepto de actualidad que inclusive hasta podríamos hablar de posmodernidad todavía extendida. Buenísimo, por supuesto. Aparece inclusive este nuevo aparente descubrimiento, ¿no?, de que la iglesia bíblica es la iglesia en las casas. Sí, a ver, era obvio cuando el Evangelio entraba en una casa, se lo dijo Pablo al carcelero de Filipos, cuando el Evangelio entra en tu casa por vos, tu casa se va a poner patas para arriba. No fue una promesa, fue un aviso de lo que sucede cuando una vida es transformada. Cree y serás salvo tú, tu casa se va a poner patas para arriba y lo más probable es que ellos también crean. Y se comenzaron a juntar en su casa, ¿no? Y uno dice, mira, ahí dice, un saludo a los hermanos que se reúnen en la casa de, sí, está genial, porque hay una cuestión real, hay una necesidad vincular entre los hijos de Dios que en ese procurar estar juntos, y bueno, se generan espacios, pero ese espacio no es un principio establecido, un principio sine qua non para que exista una iglesia. De hecho, la iglesia existe sin un montón de cuestiones que a veces se han transmitido de manera... yo durante mucho tiempo dije bien intencionada, y cada vez que lo medito más, dudo de la buena intención. Dudo porque, con todo cariño lo digo a los hermanos que nos precedieron y algunos de ellos que están todavía, es porque si hubiese habido la intención de algo que vos planteaste hace un rato, ¿no?, que el concepto de iglesia con una base bíblica es fundamental, hay discusiones que no pueden seguirse dando bajo ninguna circunstancia. No hay forma de esa santificación de un espacio físico, de los niños que no suban al altar porque es el lugar santísimo, esas cosas que no tienen sentido, el tener un espacio fijo y tener que hacer un bautisterio para que sea iglesia, una serie de cuestiones que tienen su sentido lógico y entendible, pero no su fundamento bíblico, y de hecho hasta va en contra de las mismas escrituras, ¿no?, y de lo que nosotros transmitimos, ¿no? Recién mencionaba el bautisterio. Cuando adentro de cuatro paredes decimos que ese es un acto público. Mentira, si nosotros lo hemos escondido en cuatro paredes. Salgamos al río, salgamos al mar, salgamos al lago, armemos la pileta en la vereda. Ahí tiene sentido, tiene sinceridad lo que nosotros expresamos. Es público. Bien, claro, que sea público. Por eso te digo que, a ver, Mateo capítulo, si no me equivoco, capítulo 24, el Señor empieza como a darle con un caño a los fariseos, a los escribas, y dice, bueno,
sepulcros blanqueados, ustedes son ataúdes de lujo. Empieza con todo un cuestionamiento. Me llama la atención por qué Cristo, en vez de enojarse, ¿viste cómo son las predicaciones ahora? Nos enojamos con el pecador. O sea, nos enojamos con el que está en la calle, con el que está muerto en sus delitos y pecados, pero no nos enojamos con el fariseo, que hoy en día estamos pasando por una etapa de esa, no sé cómo decírtelo, de esa nueva ola de perfección, que viene de siempre, pero ahora la estamos viendo, digamos, como la línea de los aptos, ¿me entendés? Entonces vos fíjate que el Señor se enoja específicamente con ellos, pero lo más interesante de esto es que, si no me equivoco, creo que el capítulo siguiente dice que los discípulos le muestran a Cristo, ¿qué le muestran? El edificio. Le muestran el edificio y el Señor le dice, no va a quedar piedra sobre... O sea, ¿qué le está diciendo? No va a quedar piedra sobre piedra de esto, porque básicamente yo no puedo ser servido por mano de hombre y tampoco habito en un altar, no habito en un templo hechos de manos de hombre. Pero ¿sabes qué sucede con esto, Nelson? Que esto tiene una connotación entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay un analfabetismo bíblico en el cual se sigue predicando el Antiguo Testamento como si fuese que Cristo nunca murió y resucitó. En el Antiguo Testamento había un sacrificio y en el Nuevo Cristo es el sacrificio. En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote, en el Nuevo Testamento Cristo es el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había un lugar santísimo, Cristo es el lugar santísimo. Entonces, no entender esa transformación que Cristo viene y consuma todo en su persona, siendo la imagen misma de la sustancia del Dios vivo, es tomar enseñanzas del antiguo, plantearla en el nuevo y empezar a hacer una dicotomía entre lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero decir. ¿Qué significa esto? La única forma de yo poder darle una santificación a un lugar físico en el Nuevo Testamento no existe. Me tengo que remontar al pueblo de Israel, me tengo que remontar a no sé, a los templos donde los escribas, los fariseos daban sus tesis, donde ellos hablaban, donde enseñaban. No sé específicamente si enseñaban la palabra, porque después el Señor se enoja con ellos. Entonces, entender eso es prácticamente lo que Cristo le dice. Ustedes enseñan las escrituras, ustedes le enseñan la escritura a todo el pueblo, pero ahora la palabra que soy yo, le decía Cristo, la palabra que soy yo, porque la palabra, a ver, tenemos que entender que la palabra no es la Biblia, la palabra es la persona de Jesucristo. La Biblia dan testimonio de Jesucristo. Entonces el Señor le decía, toda la Biblia, todas las escrituras hablan de mí, pero yo estoy frente a ustedes y ustedes no me pueden ver. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros hicimos lo siguiente, escúchame, nosotros hicimos esto. Pensamos que la gente tiene que venir y encontrarse con la iglesia para encontrarse con Cristo. Es decir, esto, fíjate, yo lo hice y nosotros que tenemos años en el Evangelio lo hicimos. Vení a la iglesia y te invito porque ahí vas a tener un encuentro. Entonces nosotros pensamos que tenemos que agarrar a una persona de la casa, de algún lugar, llevarla en el auto, supongamos, hacer que ingrese a la iglesia, que escuche el mensaje, que esto y que aquello, y ahí esa persona se va a encontrar con Cristo. Y no funciona de esa forma, es contrario. La persona que se encuentra con Cristo va a la congregación. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de tener, como dijo Cristo, como dijo Pablo, tengan todos un mismo sentir. Entonces, no entender eso es invertir los vectores, o sea, empezar por una cosa y terminar en Cristo. Y caemos, ¿sabe qué? Caemos en la propaganda de Cristo. Y Cristo no era una propaganda. Cristo era una persona viva que se expresa en un millón de formas y que cualquier persona que ya vaya caminando en cualquier lugar puede tener un encuentro con Cristo. No está. Él dijo, no puedo ser servido por manos humanas. Y te digo lo último, ¿no? Nosotros no trabajamos para Cristo, nosotros servimos. ¿Quién es el que edifica la obra? Es Él. Si no, en vano trabajan todos los edificadores. No somos trabajadores de Cristo. Y vos fíjate que nosotros pensamos eso, ¿no? Nos ponemos un logo acá, como de Aarón, pastor,
y pensamos como que somos empleados de una franquicia, y el Evangelio no es una franquicia. El Evangelio en sí mismo es Cristo. El Evangelio ni siquiera es un mensaje, porque no puedo dar un mensaje de Cristo. Es como que yo dé un mensaje sobre Nelson Galito, no puedo. Yo puedo dar testimonio de que te he conocido, pero un mensaje no puedo dar, porque básicamente no transmitiría nada. Entonces, tenemos que empezar a poner esos puntos fundamentales, ¿no? Tocaste algo, yo miré, claro, ¿no? Es la marca de la remera, ¿no? Por las dudas. Pero, a ver, tocaste un punto que es... no, vos estás esponsoreado y no nos pasás lo que cobrás para esponsorear, pero bueno. Más rico que hay. Tocaste un tema que es muy interesante, o sea, es muy amplio fundamentalmente, pero por ahí quizás hay algo que desde hace varios años está en boga, ¿no? Que son los sistemas de evangelización, ¿no? Y la dinámica o, digamos, el sustento de esa dinámica es llevemos a las personas a Cristo, ¿sí? Tenemos que llevar a las personas a Cristo. Y es lo más antibíblico que hay, vos recién lo mencionabas también. Arrancaste mencionando Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? Cuando llevaban a las personas a Cristo, no, cuando llevaban a Cristo a las personas. Es decir, eso es la evangelización. Es interesante cuando Pedro escribe 20.000 melodías de un versículo, canciones muy bonitas, 1 Pedro 2:9, 9 y 10, somos linaje escogido, pueblo de Dios, bla, 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 dice, para anunciar las virtudes. Es interesante, lo hemos mencionado en otros programas, que la palabra anunciar ahí no es hablar, es mostrar en el original. Okay. Dice, para que mostremos las virtudes. Te hago una notita, que es muy distinto. Es muy distinto. No es lo mismo anunciar que mostrar. O sea, tal cual. Pero quisiera que haga una muy buena aclaración, porque no tiene punto de comparación, digamos. Exacto, es que es cuando yo me acerco, tengo ¿a quién llevo? O sea, ¿a quién va? Sí, va Cristo dentro mío, pero sí, está perfecto, pero dentro mío no hay una transformación, o sea, hay una transformación en cuanto a mi vida eterna, a mi proyección en la eternidad, pero no implica una transformación cotidiana, esa santidad progresiva que Él obra en mí en la medida en que yo lo dejo actuar. Y llega el momento donde, que también lo hemos compartido, ¿no? El hecho de la presentación. Soy cristiano. Bíblicamente nadie puede presentarse así. De hecho, el mundo era incomodado por aquellos que cada vez que aparecían parecía que entraba Cristo, es decir, llevar a Cristo a las personas. Por eso dice en Hechos 2:47, dice, y haciéndole el bien al pueblo, ¿qué hacía Jesús con el pueblo? Le hacía el bien. Él mismo les dijo, a ver, yo les hago el bien, les doy de comer, los sano, y ustedes me siguen por eso. Muchachos, acá el mensaje es más importante. Pero las personas se acercaban por una acción, una demostración práctica de gracia, de misericordia. Bueno, es algo que la iglesia ha perdido. Habla del perdido, pero en realidad quien está perdida es la iglesia. Está perdida de su propósito. Te hago una suma a todo lo que nos decís, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nosotros hemos diferenciado, y esto creo que es muy importante que los que ya tenemos años en el Evangelio lo podamos ver, ¿no? Yo creo que el Señor está haciendo algo con su iglesia en este tiempo, que es como algo así como un árbol, supongamos, podarlo para que se vea específicamente, o quitar la cantidad de adornos que nosotros le hemos puesto a ese árbol para que se vea lo frondoso que es, lo verde que es, la vida que tiene. Entonces, un árbol no necesita nada para ser hermoso, porque ya tiene su belleza. No necesita que uno lo disfrace ni le ponga ropa. No. Básicamente es parte como nosotros podemos observar algo que tiene vida.
que es cómo la vida se sustenta en eso, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es a esto. Y esto quiero que sea, digamos, un punto central de este vivo o de la charla también que estamos teniendo. La iglesia es Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero yo no puedo separar a Cristo del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros separamos la iglesia de Dios y creemos que Dios obra por un lado y que la iglesia obra por otro lado. Y a la iglesia le llamamos la obra de Dios. Pero sin embargo, el Señor a lo único que le llamó obra fue a la obra consumada de Cristo en la cruz. Tal cual. Y después Él viene y dice lo siguiente: ustedes van a recibir el Espíritu Santo, va a haber unos frutos, pero básicamente, muchachos, quien hace el trabajo soy yo, siendo el autor de la fe, el consumador de la fe, siendo, como bien dijiste, que habíamos encontrado ese versículo en común, añadiendo a quién eran, a los que iban a ser, salvos. Entonces ahora nosotros pensemos esto, decimos el cuerpo de Cristo por un lado y Cristo por otro lado, y eso es una locura, porque es como decir el cuerpo de Nelson Galito por un lado y Nelson Galito por otro lado, no tendría sentido. Entonces tenemos expresiones como la iglesia tiene que estar cerca de Cristo, pero es como decir que mi mano esté más cerca de mí. No puede suceder nunca, porque casualmente mi mano es mi cuerpo. Entonces, y de ahí decimos cosas como esta, escúchame. Entendemos por revelación divina, a través del apóstol Pablo, que fue a quien el Señor le revela todo el misterio de su voluntad. Él dice, muchachos, Cristo en nosotros. Entonces, si Cristo está en vos y Cristo es la iglesia, vos no te podés ir de la iglesia, porque vos sos la iglesia. Entonces, hemos limitado la obra de Cristo, el consumado es el cumplimiento de las promesas a una organización, a un grupo selecto de personas que se congregan en un edificio y decimos que eso es la iglesia y decimos es el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué tiene que ver con Cristo? No, es el cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo dónde está? No, en el cielo. Entonces, la iglesia obra acá y Cristo obra en los cielos. Y no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque es el ejemplo que yo te puse al principio. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo ha sido dado por cabeza de la iglesia. Pero si pensamos, como dice la palabra, con el Espíritu, el resultado es que la iglesia es enteramente Cristo. No hay otra cosa que no sea Cristo. Escúchame, después dice que la iglesia funciona como novia, como esposa de Cristo. Pero después, no recuerdo bien si en el libro de los Efesios, porque yo siempre los versículos trato de decirlo no como en español, ¿viste? Español antiguo, sino en el idioma nuestro, dice que... Paráfrasis para ser entendido. Exactamente, que el hombre y la mujer serán, ¿qué dice? ¿Una sola qué? Una sola carne. Claro. Pero si la iglesia y Cristo están en el consumado, yo no puedo hablar de Cristo sin hablar de la iglesia. Y no puedo hablar de la iglesia sin hablar de Cristo. Pero por alguna razón y por un obrar secular, podríamos decirlo, hemos separado a la iglesia de Cristo. Y hoy en día la iglesia obra, hace un montón de cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Escúchame esto, yo sé que por ahí me puedo meter en problemas con esto, ¿no? Pero tenemos un concepto que se llama iglesia local. La iglesia local, la anestesia local para la muela es para un lugarcito específico del cuerpo. Ese lugar específico del cuerpo no está separado del cuerpo, es parte del cuerpo. Entonces, cuando yo digo iglesia local, la iglesia local, si cumple, si hay dos que fueron añadidos al cuerpo de Cristo, son parte del mismo cuerpo que es Cristo, que se expresa en un montón de lugares diferentes, que está alrededor de todos los continentes, de todas las ciudades, que forman parte de una sola iglesia, que es Cristo. Entonces, no hay iglesias locales, hay una sola iglesia, que es Cristo. Pero no verlo así hace que yo diga,
hermano Nelson, usted de una iglesia diferente a la mía, y el Señor dijo, ustedes son cartas leídas. Yo con el solo hecho de ver al hermano Nelson, de ver al hermano Matías, yo ya sé quiénes son, pero ya son leídas, a través de, bueno, atravesadas por Cristo. Entonces, esas pequeñas cositas que nosotros hemos querido organizar, el Señor nunca nos mandó a organizar la iglesia, dijo la iglesia es un organismo, no es una organización. Tal cual, es interesante. Mira, todo nace, creo, tristemente desde un punto difícil de abordar, que es la falta de enseñanza. Por supuesto. Y también, por eso yo hace unos minutos hablaba de que cada vez cuestiono más las buenas intenciones, porque a la hora de enseñar o de asumir una responsabilidad dentro de una mal llamada, o en cierta medida bien llamada iglesia local, mal entendida Entendida. y mal administrada por los conceptos de autonomía e independencia. Acá la torta la corto yo, dijo uno. ¿Cómo? Acá la torta la corto yo, sabían decir. Ah, sí. Ahí está. Es el mejor ejemplo. Sí. Es el hecho de que no se enseña. ¿Y cómo enseñar lo que no se sabe, ¿no? Decía don Francisco La Cueva, ya con el Señor, uno de los teólogos más grandes contemporáneos, lo más difícil o el mayor impedimento para poder crecer en conocimiento de la gracia de Dios es no querer aprender a aprender. Por supuesto. Porque todos estamos dispuestos a, decía él, planteaba, ¿no? Y lo hacen a través de uno de sus escritos, de enseñar lo que yo ya sé y vos tenés que aprender. Y dentro también de los principios que él inculcaba para conocer más de Dios, decía, cada día si vos querés conocer más de Dios, tenés que sacarte de encima de tu mente y de tu corazón lo que crees que sabés, porque si no haces eso nunca vas a aprender nada. Ok. Porque Sí, siempre vas a perfecto. estar buscando simplemente afianzar este concepto. Entonces, vos fíjate que es muy profundo lo que estás planteando, porque habla de en qué creemos. O más que nada, la No identidad, se, ¿no? no se conoce en qué creemos, que forma parte de nuestra identidad. Es decir, creo en Dios. Bien, ¿en qué Dios crees? ¿Creemos en el mismo Dios? Y hay un solo Dios. Sí, eso es una verdad Irrefutable. ineludible, bíblica, sí, indiscutible. Ahora, ¿cómo vos conocés a ese Dios? Y es ahí donde tenemos el gran dilema, ¿sí? ¿Qué conocemos de Dios? ¿Qué estamos dispuestos no es la palabra conocer, ¿no? Pero tampoco es crecer, pero ¿qué estamos dispuestos a ceder para poder crecer en Él? No puede ser que sigamos con lo mismo, ¿no? Y que los debates nuevos sean más filosóficos que teológicos o bíblicos. Ayer veía un video de un muchacho que decía que hace años, bueno, defendía la iglesia en las casas y que no había que congregarse en ningún espacio físico. Y hay algo de verdad, pero también hay algo de necedad también en esa media verdad, porque una media verdad no deja de ser una mentira porque me está ocultando otras cosas. Por supuesto. Porque si bien el orden es necesario, el problema del orden es cuando el hombre quiere ordenar lo que Dios ya determinó. Y ahí pasa lo que vos planteabas de iglesia local. Y diste un ejemplo que me causó gracia, explico por qué, ¿no? Dice, iglesia local, anestesia local, dijiste, ¿no? Y es interesante, ¿por qué me dio gracia? Porque hay iglesias locales cuyos miembros viven muy distante del lugar donde se coloca la anestesia local, ¿no?
vos dijiste anestesia local, te tocaste, y bueno, está genial, iglesia local, buen ejemplo. Todos los que están cerca de acá, bueno, iglesia local. Pero ¿cómo puede ser que a esta iglesia local viene de la punta de la uña del dedo gordo del pie, atravesando 20... ¿qué No, pasa? O pero sea, sé que te hago una pequeña aclaración, ¿no? Y me encantaría que sigas desarrollando, pero algunas veces sos muela o sos dedo y pensás que sos cabeza. tal cual. Y querés estar donde no querés, donde no tenés que estar. Y se termina generando un club de encuentros, de amistades, de nos sentimos bien, yo me siento cómodo, me siento útil, me siento valorado, me siento querido, me siento yo, y nada se trata de nosotros, todo se trata de Dios. Ese es el gran dilema que hoy creo que estamos padeciendo, ¿no? No solo el Evangelio de Salvación se ha transformado antropocéntrico, donde el hombre es el centro, cuando en realidad el centro es Dios, nada se trata de nosotros, todo se trata de Él. Si puedo llegar a ser salvo es porque Él lo determinó, no porque yo lo determine. Ok. Yo no puedo buscar a Dios si Él no hubiese venido a buscarme, no hubiese enviado, no se hubiese encarnado a través de la persona del Hijo para venir este, a realizar la obra, para acercarnos a Él. Es decir, no somos el centro, no somos el centro. ¿Sabes qué sucede? Lo antropocéntrico te lo tomo y creo que nombraste dos cosas que me llaman profundamente la atención, ¿no? Número uno, la centralidad. Pensar de que el Evangelio se trata de nosotros, que básicamente no se trata de nosotros, sino que el personaje principal tomo un ejemplo, digamos, de la obra, sigue siendo Cristo. Ahora, este analfabetismo bíblico plantea esto, y esto es muy interesante que lo veamos así. Nosotros vemos la salvación, la gracia, la fe, la buenaventuranza, la bondad, la confianza, el amor, la paciencia, el camino, la verdad, la vida. Vemos pequeñas esferas de diversas cosas. Vos fíjate cómo son los mensajes de los pastores. Hoy vamos a hablar de la piedad. Y yo digo, pero yo no quiero escuchar de la piedad, yo quiero escuchar sobre Cristo. Y el otro domingo, hoy vamos a hablar del amor. Separan esas pequeñas esferas de una esfera gigante que contiene todos esos algos. Pequeños. Esos pequeños algos forman parte de un todo. Entonces, cuando Dios nos entrega a Cristo, dice, aquel que no escatimó en darnos todas las cosas. Todas las cosas, ¿qué significa? Que Dios depositó todo en su Hijo y se reveló, como dice la palabra, el verbo hecho una persona. Entonces, no entender eso es empezar a buscar esos algos. Hoy busco el amor, hoy busco la paciencia, mañana busco la fe, mañana busco la templanza, mañana busco la sabiduría. Entonces, esa propagación de esas cuestiones que realmente están mal. ¿Por qué? Porque al yo no sentarme a leer la palabra, al yo no entender a Cristo como un todo, entiendo un Cristo fragmentado. Después dijiste algo muy interesante. Hablaste de la posmodernidad. No tan solo que estamos viviendo la posmodernidad, sino que estamos viviendo en uno de los términos más preocupantes de la humanidad, que es la posverdad. La posverdad nos habla de lo siguiente. Si ahora hay una verdad y la verdad anterior no era verdad, bueno, básicamente, ¿cuál es la verdad? Hegel decía de que la verdad puede mutar, que es básicamente parte de la dialéctica, pero que la verdad es histórica. Hace 20 años decíamos que un perro era un perro y ahora decimos, no sé si es un perro. Entonces vos fíjate que la iglesia también toma eso y empieza a decir, che, hay cosas que capaz que son, capaz que no son, y entonces empiezan esas diversas opiniones, porque si la verdad muere y yo tengo mi verdad, y encima estoy en la iglesia, obviamente para cumplir mis deseos humanos, para cumplir mis expectativas de triunfo y demás cuestiones, empiezo a predicar cosas que están desacertadas
y que la gente lo toma como una verdad. Entonces, nosotros pensamos que específicamente quien está dando la palabra tiene la verdad, pero muchas veces la persona que está dando la palabra y está mucho más alejada de la verdad que un montón de personas que ni siquiera conocen la verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Que entender a Cristo como un todo hace, como dijo Pablo, miren que no los engañen. ¿Por qué? Porque si alguien viene y me dice, che, Aarón, yo te voy a enseñar cómo tener piedad. No, no me podrías enseñar cómo tener piedad, porque si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, la piedad es un fruto de Cristo que opera en mí. No tengo que hacer yo un curso, no sé, escuchar 10, 40 reuniones para ganar piedad. Si hoy vamos a hablar del amor, y básicamente no, porque el amor ya fue dado en Cristo. Entonces, no ver a Cristo como un todo, no ver a Cristo como un absoluto, es estar esperando que me sucedan esas pequeñas cosas que no van a suceder nunca. ¿Por qué? Porque básicamente el secreto, como le dijo Pablo, es lo siguiente, entender de que todas las cosas ayudan para bien. Si te toca pasar una enfermedad, está ayudando para bien. Si te toca tener un buen trabajo, está ayudando para bien. Si te toca la pérdida de un ser querido, está ayudando para bien. Pero si nosotros no entendemos que todas las cosas ayudan para bien, vamos a estar esperando que suceda ese algo que ya nos fue dado en Cristo. Entonces, cierro esta idea. Si no entendemos que la iglesia es Cristo, estamos esperando que la iglesia se desarrolle en sí misma y no entregue cosas, escúchame esto, que a Cristo le falta. Entonces la iglesia, en vez de ser Cristo, es un complemento de Cristo. Me hace acordar a los mormones, otro evangelio de Jesucristo. Entonces, es decir, yo digo, cuando tenga un poco más de camino recorrido, quisiera escribir un libro, otro evangelio de los cristianos, porque básicamente hemos hecho lo mismo. Le hemos agregado un montón de cosas al evangelio que no hacían falta, porque en Cristo ya nos fueron dadas todas las cosas, ¿no? Tal cual. Bueno, ese es, el tema de la tradición, que podríamos definirlo bajo el concepto bíblico, que son los rudimentos de la carne, ¿no? Esas ataduras que se han generado, que ni siquiera son interpretativas, sino que son simplemente religiosas, porque es la manera en que el ser humano ha creído que agrada a Dios. Y no hay manera de agradar a Dios si no es a través, en el caso de nosotros como iglesia, si no es a través del Hijo. No tenemos la capacidad de ingreso al seno del Padre si no es a través de la obra del Hijo y la obra del Espíritu de regeneración en cada uno de nosotros. Y siempre rondamos sobre lo mismo. El problema está en la enseñanza. Tenemos, Alex San Pedro tiene una canción que es tremenda, dice, hablando de iglesias sin Biblias, simplemente donde hay Ideas. devocionales, ideas, cosas sueltas, donde no hay un sentido a lo que se enseña. No digo que esté mal, vos lo expresaste bien. Hablar de la piedad. No está mal. No, por Ahora, supuesto. la piedad aislada de todo, de este todo que es Cristo, no tiene sentido. Ahora, si intentando conocer aquel que es todo y que en su plenitud llena todo, si intentando conocerlo y entenderlo de manera sistemática, llega un momento donde la piedad es un atributo inmanente de él que se aborda de manera específica y obviamente para llegar a entender que ese atributo que él tiene de forma inmanente porque es Dios en su esencia y nos ha transferido a nosotros, nos ha comunicado obviamente con la limitación que nosotros tenemos, para que eso se exprese, se manifieste como un fruto, tiene un proceso dentro de mi vida. Ahora, ¿cómo va a aprender el creyente esto
si no hay una madurez en el diseño de la enseñanza de la congregación. Así Si es. simplemente hay una preocupación por armar un listado y a ver quién predica ahora, quién allá, y si falta alguno, ¿cómo llenamos esto? ¿Sabes Y qué como en sucede? algunos lados hablando de esto me han dicho, pero no podemos atar al espíritu a que el hermano hable lo que nosotros le digamos. Pero no es atar al espíritu, es ayudar a los hermanos a que crezcan, a que crezcan. Cuando Dios quiera decirme algo muy específico y particular, y bueno, aparecerá Aarón, Matías o cualquier otro hermano tomando un mate y de repente va a hacer un comentario que no tiene idea que es para mí de algo que me está pasando y Dios lo va a hacer. No es la mentira que el enemigo ha sembrado en la mente de los creyentes de que la libertad del espíritu es hablar de lo que según vos creas o sientas, el espíritu te indicó. Porque vamos a ser sinceros, nosotros, decía Marcel Kahn, que nuestras decisiones no son nuestras. Nuestras decisiones son el resultado de las inducciones externas que tenemos. Es decir, nuestro contexto limita mi decisión, ¿sí? Por ejemplo, el pobre Matías es independiente. ¿Qué vamos a hacer? Hubo un contexto de inducción. Obviamente Claro. los espirituales somos de River, que tuvimos una inducción celestial. Otro va a decir que no, que los de Boca. Bueno, pero todas esas decisiones personales han sido inducidas por un contexto. ¿Sí? Exactamente. Ahora, en lo espiritual no hay inducciones personales. Es creemos, Pablo mismo lo decía, ¿no? A los hermanos en Éfeso. ¿En qué creemos? Tenemos una fe, un Dios, un bautismo. En esto creemos en esto, y bueno, para decir que creemos en esto tenemos que conocerlo, crecer en esto. Por eso es interesante cuando Pedro dice, antes bien crecer en la gracia. En la Y gracia. ahí es donde esa expresión me venía a mi mente cuando vos hablabas de una pelotita en medio de toda una esfera enorme que es Cristo. Bueno, esto es crecer en la gracia, ¿sí? Hay millones de pelotitas que conocer, pero no son pelotitas aisladas, están interrelacionadas, tienen un sentido, tienen un propósito, y siempre voy a volver a pasar por la misma, por el mismo lugar aprendiendo algo nuevo, algo distinto. Pero para que eso llegue a ser una realidad en mi vida, tengo que tener mi mente, mi corazón, no solamente dispuesto, sino formado de una manera sistemática que me permita crecer. O sea, no crezco por años. No es algo que sucede por antonomasia, ¿sí? Simplemente voy pasando y se suma. No, no, no. No es el polvo que cuando corre viento, te guste o no, te va a llenar el pelo, aunque lleves una gorra, igual de alguna manera va a caer. No, no, es algo que, Eso, o en eso, lo que nosotros tenemos que esforzarnos. eso es también la atadura al tiempo cronos, ¿no? Vos puedes llegar a la iglesia y estar un año y ser adulto espiritual, y puedes tener 20 años en la iglesia y seguir siendo un niño, porque la conexión entre lo eterno y lo temporal ya no se rige por el tiempo cronos, o sea, por el tiempo, no sé, que está sujeto, digamos, a la descomposición, al pasar de lo que nosotros le llamamos tiempo, ¿no? Pero vos fíjate que yo vengo tratando de expresarle a los hermanos de nuestra congregación que cuando el Señor se le aparece a Pablo, ¿qué es lo primero que le dice? No sé si, yo estoy seguro que vos lo debes saber de memoria, ¿no? Él le dice, ¿por qué? ¿Qué le dice? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pero Pablo era perseguidor de Cristo, era perseguidor de la iglesia. Era Perseguía a perseguidor de la Cristo. iglesia. Claro, es la Ahí vamos. iglesia, pero como venimos hablando, Con la iglesia es Cristo. exactamente. Entonces, pero Pablo no perseguía a Cristo, o sea,
Pablo no Claro, andaba no. detrás de Cristo. O sea, entonces el Señor le dice, lo interesante es, ¿por qué me persigues? Nunca dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? O a mis hijos, o a los Claro, ¿por qué me hermanos, persigues? Tal cual. o a la congregación, o a la eclesía, o, o al templo. No, 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 jamás le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, entender eso, el Señor está diciendo, bueno, yo soy la iglesia. Básicamente yo soy iglesia. Ahora, cuando el Señor nos dice, yo soy la iglesia, nos deja la posibilidad de que nosotros podamos servir. No obrar, porque básicamente Cristo ya obró, pero nosotros empezamos a servir. Entonces, nosotros nos tomamos una dinámica en que pensamos que la iglesia tiene que crecer. ¿Viste que decimos eso? No, es una iglesia crecida, no una congregación de años. Entonces nosotros ubicamos el tiempo cronos al crecimiento de la iglesia. Esa iglesia tiene 50 años. Entonces significa que ya hay gente madura, que ya tienen sus cosas. A mí lo que más me llama la atención, por ejemplo, es el púlpito. El púlpito se convirtió en algo significativo para la iglesia, pero el púlpito no figura nunca como un objeto de valor en las escrituras, ¿me entendés? Es más, ni siquiera en el Antiguo Testamento había púlpito, entonces, fíjate las expresiones, y predicaba con fervor detrás del púlpito. Entonces, la iglesia toma un crecimiento, pero vos fíjate cómo es el crecimiento nuestro. Si una iglesia crece, lo primero que tiene que hacer es, o comprar el terreno de la par o construir para arriba. Si la iglesia tiene 2 pisos, está creciendo. Si la iglesia compra el terreno de la par, también está creciendo. Pero el Señor dijo, este templo no va a quedar piedra sobre piedra, porque yo no habito en templo hecho por mano de hombre. Entonces, sucede lo siguiente, yo entro a una iglesia, o a lo que nosotros le llamamos iglesia, y esto es muy importante que lo entendamos, y hay 10 personas, pero de esas 10 personas son 2 salvos, bueno, esos 2 son iglesia de Cristo, los otros 7 no. Es así acá y en la China, como decimos. Entonces, la iglesia de Cristo, que se expresa en un montón de lugares distintos, un montón de horas distintas, funciona y obedece a una mente enteramente particular, que es a la cabeza, que es Cristo. Entonces, nosotros tenemos expresiones como esta, hermano Nelson, y creo que, no sé si vos peleás en este tiempo, obviamente te hablo en los pensamientos, ¿no? Saquemos la iglesia a la calle. La iglesia ya está en la calle. Soy yo, sos vos, es Matías. Yo voy a la verdulería, voy a la carnicería, voy al súper. Si yo soy iglesia de Cristo, la iglesia está en la calle. Pero nosotros sacar la iglesia de la calle, le llamamos a agarrar un parlante, ir a la plaza, a hablar de Cristo. Y eso básicamente no es sacar la iglesia a la calle. Hagamos actividades para que la gente de afuera se entere. La gente no se tiene que enterar de Cristo. Cristo se le tiene que ser revelado. Entonces, ¿cuál es nuestra funcionalidad? Entender que el Evangelio es 100% revelación. No hay otra. Yo puedo leerle la Biblia a alguien y darle folletos y hacerle ver una película y sentarlo y darle cursos, pero si Cristo no se le ha sido revelado a esa persona, nunca lo va a poder ver. Porque es como lo que sucede con Pablo. Él pudo ver a Cristo. Él pudo verlo. Y cuando él pudo verlo, se pudo ver en su condición. Entonces, la única forma de poder ver a Cristo es admitir mi necesidad. La gente que puede ver a Cristo, que Cristo se le puede ser revelado, es porque dice, yo no tengo nada, Cristo tiene todo. Yo no soy nada, Cristo es todo. Y el Señor dijo, y la justicia de ustedes es como trapo de inmundicia. Y encima para completar están sordos, ciegos, desnudos, infelices. Pero aún así, en tu infelicidad, en tu ceguera, en tu desnudez, nos creemos superiores. Y al creerse superior, el Señor dice, vos no me necesitas. Si vos no me necesitas, nunca vas a poder ver una necesidad. Entonces, nosotros no servimos a Cristo por el afán del deber. Nosotros servimos porque no es impuesta necesidad. Ni siquiera servimos porque hay alguien con Cristo. Servimos, es como decir esto, escúchame. ¿Vos sabés cuántas veces respiraste hoy? No tenés idea.
Están sucediendo un montón de cosas en el cuerpo mismo ahora que no sabemos. Pero el cuerpo, ¿por qué lo hace? Y lo hace básicamente por necesidad. El servicio a la iglesia, que es Cristo, es enteramente necesidad. Y las personas que han de ser de agregadas a la iglesia de Cristo es enteramente porque han recibido revelación. No hay otro precepto, ¿me entendés? Pero pensamos que dar un flyer de color hace que, no digo que está mal, ¿no? Y me parece un acto increíble de un montón de personas que nosotros mismos lo hacemos y que nosotros tratamos de hacer esta propagación del Evangelio. Pero como te digo, si a esa persona no se le revela a Cristo, no lo va a poder ver nunca. Y esa es la realidad, digamos. Tal cual. Hay dos cosas interesantes de lo que mencionás, o dos puntos específicos, ¿no? El primero que mencionaste fue el crecimiento, ¿no? Y el gran dilema que tenemos es cómo se evalúa el crecimiento, cómo se mide el crecimiento. La medida del crecimiento humano no es para vanagloria del hombre, pero no para gloria de Dios. El crecimiento numérico, salvo que, ¿qué me podés decir? Los primeros 6 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, hay historiadores que dicen que la iglesia en Jerusalén era cercana a los 30.000 creyentes. Está bien, perfecto, debatible, ¿no? Cuestiones históricas, pero no hay una expresión que dice la iglesia crecía, sino que el evangelio se extendía. El crecimiento numérico es en cierta medida, en muchos casos, no siempre, ¿no? Indicios de pérdida de visión, pérdida del propósito, porque la iglesia se debe extender. Y es interesante cuando dice Isaías, ¿no? Extiende tus estacas. La tienda se agranda, pero no es la tienda la idea, porque hemos hablado mucho de los simbolismos bíblicos, ¿no? La iglesia como esposa, como novia, como cuerpo. En realidad la iglesia es Cristo. Es extender las estacas, no implica ampliar el salón, ni para arriba ni para los costados, sino extender el Evangelio. ¿Sí? Extender el Evangelio. Porque inclusive el Evangelio que predicamos es una mentira negada en nosotros mismos muchas veces, ¿no? Porque nos llenamos la boca de que queremos que Cristo venga, sin embargo no hay extensión de estacas, no hay nuevos puntos lejos de donde yo estoy, donde estoy preocupado y ocupado en que las personas puedan ver lo que Dios hizo en nuestras vidas, puedan oír de este mensaje que es tergiversado a través de redes, a través de muchas, de golpear puertas de muchas sectas, y estamos enfocados a ver cómo hacemos para albergar más ese crecimiento mentiroso de espacios físicos que amplían porque no crecieron nunca, porque las hijas de un hermano se casaron con los hijos de otro, tuvieron hijos y la iglesia creció, no creció la iglesia, o sea, sigue habiendo más gente encerrada en un espacio que de manera sana, podemos decir, generaron su vínculo matrimonial allí, crían a sus hijos, pero eso no es crecimiento. El crecimiento es algo que no puede el ser humano medir. El crecimiento de la iglesia es algo que el mundo ve. Son esos frutos del Espíritu que se manifiestan, y los frutos del Espíritu, pensándolo como un árbol, ¿no? Teniendo en cuenta lo que decía el salmista en el Salmo 1, ¿no? Un árbol bien planteado, fuente a corrientes de aguas, la palabra de Dios alimentándonos. En primer lugar, siempre está verde. En segundo lugar, en su tiempo, dice, da fruto. En tercer lugar, todo lo que anda pasando por ahí no tiene dónde estar. Para ellos es un lugar deseable y de buena acogida.
Es decir, el Evangelio atrae cuando uno en un buen cimiento, bien enraizado, las personas, aun cuando hay rechazo, son como esas aves que dice el Salmo 1, no buscan estar al amparo de ahí. Pero en ningún lugar dice que ese árbol se nutre y se alimenta de sus propios frutos. De hecho, los frutos los comen los pájaros, ¿no? Ujú. Que no son árboles, van de un lado a otro, buscando, picoteando, intentando encontrar el sustento. Sin embargo, los espacios físicos, las mal llamadas iglesias, el liderazgo no bíblico está constantemente mirando y analizando los frutos que da o no da Aarón, que da o no da Matías, que da o no da Nelson, y se olvida que precisamente la única preocupación que tiene que tener es si está dando frutos, si hay una transformación interna de tal manera que llegado el tiempo yo dé frutos. Después el resto nos vamos a ayudar, nos vamos a acompañar, tenemos que generar ese vínculo de unidad que me va a permitir a mí crecer y dar más fruto. Y le va a permitir a Aarón, a Matías, a otro hermano, a otra hermana, dar más fruto. Y es eso lo que hemos perdido. Las iglesias no crecen, el número no es un coeficiente bíblico de crecimiento. Porque así como en los hechos impactan los 5.000, los 3.000, a mí me impacta más que de repente salió un muchacho a la calle que no sé si salió a comprar el pan y se encontró en medio del desierto con un moreno que leía el rollo del profeta Isaías y se miró y dijo, ¿qué hago acá? Y no sabía qué hacía ahí Felipe, pero vio a alguien que leía algo y ¿qué le preguntó? ¿Entendés lo que lees? Yo te puedo dar una mano. Y se estableció un vínculo, como vos decías, sin necesidad de, que es el segundo punto que trataste, ¿no? No solamente el crecer, sino el compartir. Es el vínculo que se genera ¿dónde? En lo cotidiano. No se genera con estrategias, con sistemas. Es tremendo el daño que le ha producido a los hijos de Dios los sistemas de evangelización. Pues los sistemas de evangelización tienen un solo modelo. Yo hablo, vos me escuchás. Yo te desafío, ojo, en nombre de Dios, ¿no? Y vos decidís. Decidiste mal, ya es tu problema. Dios no va a demandar tu sangre de mis manos. Entonces yo, Claro, media bueno, vuelta y sigo. Es lo más antibíblico que hay. Es lo más antibíblico que hay. Eso me acuerdo de eso, ¿no? De mandar la sangre de las manos, eso es tremendo, porque era una forma también lo pongo en términos, no sé, así como una amenaza, digamos, a los congregantes. Si vos no vas y le predicás a tu vecino, va a ser demandada la sangre de ellos en tus manos. Y bueno, y eso básicamente traer enseñanza del antiguo pacto y hacer, o sea, forzar más que nada que un texto diga algo que no está diciendo. A ver, nosotros tenemos que entender que la iglesia de Cristo es quien da testimonio de Cristo. Nosotros como iglesia de Cristo, vos fíjate el término, la iglesia tiene que ser una ganadora de almas. No, la iglesia tiene que ser un organismo vivo que da testimonio de alguien que está vivo. Entonces, ¿a qué es lo que yo quiero llegar con esto? Si nosotros no nos conocemos personalmente, pero si mañana nos encontrásemos en la terminal de ómnibus, por decirlo así, yo podría verte e identificarte porque ya te vi. Te vi. Entonces yo puedo decir, Nelson tiene este aspecto, porque lo estoy viendo. Pero es como vos bien dijiste, los sistemas de evangelización tratan de mostrarle a la gente a través de ciertos puntos, fíjate que están bien pensados, ¿no? Ciertos puntos para que la gente sea conducida al arrepentimiento, en tanto y en cuanto pensando que el arrepentimiento está vinculado a sentirse mal.
bueno, sí, la verdad lo necesito, lloro un poco. Y la palabra arrepentimiento nunca estuvo vinculada a eso. La palabra arrepentimiento está vinculada a voy por un camino errado, vuelvo y me coloco en el camino que tiene que ser. Ahora, ¿cómo yo humanamente hago eso? Y no puedo, porque el camino errado fue el camino que tomó Adán. Y en él murió, y en él morimos todos. Ya está ese camino. La humanidad viene por ese camino errado. La única forma en la cual yo procedo al arrepentimiento es saliendo de Adán, muriendo en Adán y resucitando en Cristo. No hay otra forma. Entonces, para que a mí se me sea comunicado eso, yo tengo que verlo a Cristo. Y la única forma en la que yo puedo verlo a Cristo es a través de quienes fueron testigos. Entonces, Cristo no busca a alguien que hable de él, busca gente que deje que Cristo pueda ser expresado, que es muy diferente. Es muy diferente a yo dejar que Cristo obre a través mío a que yo querer obrar para Cristo. Son dos cosas muy distintas. Entonces, como te digo, el Señor dijo, ¿y me serán qué? Me serán testigos. Testigos. Si yo en un juicio llamo a una persona y la siento para que sea testigo, ¿es por qué? Porque vio. Pero si la persona miente que vio, hay un ítem que es el de testigo falso. Entonces, dicen, por los hechos, dicen, no, vos no estuviste ahí, porque ya hay 2 o 3 que hablaron y vieron que el accidente sucedió así, así, así. Entonces la persona que es realmente un testigo dice, yo estuve, yo lo he visto. Yo he visto, el auto venía de tal lugar, no sé, tal frenó, lo impactó. Bueno, entonces, lo que el Señor estaba diciendo es, sean testigos de algo que ustedes vieron. Pero, escúchame esto, no le dice a los discípulos, le dice a todos los que íbamos a ser salvos, sean testigos. Entonces, cuando vos vas a hablar a una persona, no le estás hablando un mensaje. No hay tal cosa como un mensaje de salvación. No hay tal cosa como un plan de salvación. Hay ser testigo de alguien que yo he visto. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Yo lo he visto a Cristo. No sé cómo. No te puedo explicar porque no podría, pero yo lo he visto, lo he sentido, ha transformado mi vida a punto tal de que ni siquiera escuché lo que yo estoy diciendo. Mírame. Y si podés ver a Cristo en mí, estoy seguro que también se te va a ser revelado. Y esa era la forma de evangelización que habían tenido los discípulos. La gente se convertía porque los podía ver muy parecidos a Cristo. Hemos abandonado eso. Hemos abandonado eso y queremos hacer programas, estilos, facetas, cosas en las que Cristo más se parece a un negocio piramidal, en el que está uno que es oro, está otro que es bronce, están los súbditos que todavía son, no sé, son plata, son hierro. Entonces, cuando vos demostrás un cierto comportamiento eclesiástico, pasás a ser plata y después oro, después bronce. Entonces, básicamente se convirtió la iglesia en una exactamente, se convirtió en una en algo somos escalonado. Jóvenes nosotros, no vimos eso, ¿eh? No sabemos de qué está hablando. Ahora lo último que sí te quiero decir, ¿no? La iglesia está muy compenetrada en levantar líderes, y la iglesia no era su trabajo levantar líderes, digamos. Vos fijate lo que le dice, o lo que hacemos nosotros. Llega una persona a la iglesia, un joven, decían, para completar, nosotros elegimos a la gente que Cristo no elige, ¿no? El vamos. Nosotros elegimos al más lindito, al que habla mejor, al que canta mejor, al que se expresa de cierta forma. Bueno, a ese el Señor no lo elige. El Señor dice, yo elijo a la gente que tiembla ante mi presencia, que se siente absolutamente nada, que yo puedo llenar todos los aspectos de su vida, no al que se siente superado, pero a ese específicamente lo vemos como una persona de preeminencia. Entonces, nosotros hacemos esto, nosotros caminamos
evangelizamos a una persona, ni siquiera la evangelizamos, la adoctrinamos, que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente adoctrinar que evangelizar. Y es muy diferente ser testigo que evangelizar. Adoctrinamos a una persona, la paramos a la par de nosotros y le decimos, vos vas a ser pastor, vos vas a ser líder, vos vas a ser diácono. Entonces la hacemos anhelar cosas que no son Cristo. Eso no es Cristo. Ese anhelo que yo creo en vos, de querer ser pastor, de querer ser líder, de querer ser un referente, no es Cristo. No lo es y nunca lo va a ser. ¿Por qué? Porque es la forma en la que no funciona, o sea, nos funciona la iglesia. Porque levantamos líderes, y levantamos líderes, y levantamos congregaciones. Entonces el Señor dice, escúchame esto, el Señor dice, vienen esos líderes y dicen, en tu nombre, echamos fuera demonios, resucitamos muertos, pescamos, nos vestimos de traje, hicimos a las hermanas que anden de pollera, hemos cantado himnos del año hace 500 años, hemos traído un piano, lo hemos puesto, lo hemos cargado, hemos levantado edificios, y el Señor les dice, ¿saben qué? No los conozco. Es muy diferente conocer a Cristo que Cristo me conozca a mí, ¿no? Entonces, ya está, o sea, es como, yo creo que estas voces de, a ver, ahora, lo que está diciendo Aarón, no es nada nuevo, es lo que dice la palabra. No tengo crédito de absolutamente nada, porque si no lo digo yo, lo decís vos, o lo dice cualquier persona, la cualquier Cristo quiere utilizar. El Señor no nos atraviesa a nosotros. El Señor lo pongo, digamos, en este sentido. El Señor no nos necesita, básicamente. El Señor se expresa en quien puedan dejar que Cristo sea expresado. Entonces, básicamente, yo le digo a los hermanos, si yo quito el templo, la silla, el sonido, la plataforma, la luz, el agua, solamente queda Cristo. Pero Cristo no es suficiente. Y es así. Hemos armado un sistema que la iglesia depende más de lo tangible, lo sentimental y el propósito, y nos hemos dado un propósito a nosotros mismos que Cristo nunca nos dio, porque Él dijo, lo único que adora al Padre es el Hijo, lo único que complace al Padre es el Hijo, lo único que cumple el propósito del Padre es el Hijo. Pero por alguna razón, como te digo, estamos, no sé, fuera, se podría decir, fuera de esos principios, ¿no? Claro, bueno, vos tocaste un punto que es el sistema. De hecho, una de las hay 4 acepciones de la palabra mundo en la Biblia, y una de ellas es el sistema mundo, ¿no? Y el gran dilema es que se entiende el orden en la iglesia como un sistema y se olvida que bíblicamente la iglesia es sistémica y son cosas absolutamente distintas. Un sistema es una estructura, es una organización que depende de una valorización de determinadas pautas o principios estipulados por hombres, pero lo sistémico es algo que fluye, que funciona de manera natural. Hace un rato mencionaste el tema de la respiración. Bueno, eso es, por eso dentro de los símbolos bíblicos, Dios utiliza el cuerpo como símbolo para entender la dinámica de iglesia. El cuerpo humano no es un sistema, si bien tenemos varios sistemas, ¿sí? Pero esos sistemas no solamente coexisten y cohabitan, sino que se relacionan entre sí de manera sistémica, es decir, de manera independiente, y obviamente todo tiene que funcionar, ¿sí? Todo funciona de manera sistémica, no hay un sistema que deje de funcionar porque le parece que lo sistémico no está coordinando, no está funcionando como a él le parece, no. El organismo, el cuerpo es sistémico, respiramos sin nosotros poner voluntad propia, si bien hay un estímulo de ese soplo divino en nosotros, ese
llamado instinto de supervivencia no es ni más ni menos que esa transmisión de atributos comunicables de Dios que nos hacen inconscientemente valorar la vida y la necesidad de perpetuarla más allá de un sinfín de cuestiones que la limitan, obviamente por sobre todas las cosas el pecado, pero es sistémico. La iglesia es sistémica. La iglesia no existe, la iglesia voy a hacer mal porque no me gusta hacerlo, ¿no? Pero no existe la iglesia bautista, la iglesia cristiana evangélica, la iglesia pentecostal, existe la iglesia de Cristo. Así es. El gran problema está en que esta supuesta verdad que determinados grupos creen o creemos que tenemos es una verdad que se vive de manera hipócrita, de manera mentirosa, porque si creo tener la verdad desde los aspectos bíblicos, desde los principios bíblicos, lo primero que va a fluir no es el desprecio, sino el aprecio, porque precisamente el amor va a fluir, el amor que ha sido derramado en nosotros va a brotar, ¿sí? Va a brotar para ser derramado sobre aquellos que todavía no conocen este amor, pero para disfrutar la comunión con aquellos cuyo amor también les alcanzó y que quizás teniendo algunos aspectos equivocados en su pensamiento, en su práctica, en su esencia, pero han sido alcanzados y perdonados por Cristo. Si hay amor, no discuto, no debato, enseño y aprendo, porque no tenemos la verdad absoluta. De todos debemos aprender de todos. La verdad absoluta es Cristo, es Dios, está en Él. Si sumamos el esfuerzo y los principios, las interpretaciones de esos principios de todos, vamos a ir creciendo en la medida en que puestos sobre la palabra de Dios, vamos a ir aprendiendo, ¿no? Así que muy buena, muy edificante la charla. Estamos llegando, creo que estamos en los últimos 7 minutos y la vista no me falla, que es el problema que estoy teniendo ya. Pero es entender esto, somos iglesia, pero el saber que soy iglesia no me hace tampoco, no me da la capacidad autodeterminante de crecimiento y de creer que la autocomunión con Dios me ayuda a crecer. No, estamos dentro de un cuerpo y el desarrollo es sistémico. Por eso Dios mismo aclara que los dones del Espíritu han sido dados para edificación del cuerpo, ¿no? Para que funcionemos como cuerpo. No por nombres, no por renombres, no por denominaciones, sino por aquel que da la vida y aquel que no solamente nos ha dado la vida, sino que morando en nosotros permite que nosotros todos los días andemos en novedad de vida, porque la novedad de vida es la transformación constante, la dinámica de Dios en mí, ¿sí? Tengo vida para vivirla en abundancia. ¿Quieres conformarte con la vida? Bueno, qué pena, qué pena. Además el sistema es una pena. Cuando amamos a Dios entendemos que somos sistémicos, que nos necesitamos, que aprendemos los unos de los otros, que los elocuentes son circunstancias, que el elocuente dice lo que quiero oír, pero Dios me dice y me transmite lo que necesito oír. Y lo que necesito oír me confronta, me quebranta, me transforma. No me hace pasar buenos momentos, sino que me hace crecer. Aarón, tenés este tiempo para despedirte, para dejar lo que sientas en el corazón, para compartir no solo con nosotros, sino con todos aquellos que nos acompañan y nos acompañarán en un tiempo futuro cuando lo vean colgado en las redes, y ojalá que este sea el primero de muchos encuentros que tengamos. Dale, buenísimo. Bueno, la verdad que
nada, siempre agradecido al Señor, ¿no? Eh, bueno, por permitirnos estar en el cumplimiento de las promesas, ¿no? Por ahí hay un concepto que tenía anotado unas cosas ahí, pero viste que estamos también peleados con el concepto ese apostólico profético, hay un montón de cosas, pero la iglesia sigue siendo apostólica porque quienes pusieron los fundamentos fueron los apóstoles, y es profética porque estamos en el cumplimiento de las promesas. Básicamente eso, no hay nada más que agregar. Eh, Todo lo que edifica a la iglesia es Cristo, y todo lo que edifica a Cristo es la iglesia. Y la iglesia enteramente tiene que ser edificada por Cristo, ¿no? Eh, Creo que el Señor dice que todo va a perecer, pero que su palabra no va a, a pasar, que su palabra va a ser eterna. Entonces, por ahí creo que ese es el mejor ejemplo para que cuando nosotros hablemos con los hermanos le digamos, lo que vos ves fue hecho de lo que no se ve, porque básicamente lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que no se ve es mucho más real que lo que se ve. La única forma en la que el Señor comunica lo eterno con lo temporal es a través de Cristo. Y Él dice, cuando ustedes me vean, van a poder ver cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado al corazón del hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Si ya pasa algo en el que fallecemos todos los cristianos y se eliminan todas las Biblias y se prenden fuego todos los templos, mañana se sigue expresando Cristo. Porque no podemos limitar la iglesia, como le decíamos, a templos, a papel, a hojas, a lápiz, a personas. La iglesia es Cristo y lo va a ser así hasta el último día que existe esta creación, y va a permanecer eternamente, y entender, digamos, de que estamos viviendo, o que Cristo nos da la posibilidad de vivir un eterno presente, es interesante, porque nosotros, con el solo hecho de haber vuelto a la gloria de Dios, ya somos copartícipes de Él, ¿no? Entonces, eh, qué bueno es Dios, y qué bueno es que podamos tener estas revelaciones en este tiempo, y como dije al principio, no es Nelson, no es Aarón, es Cristo haciendo la obra. Nosotros estamos circunstancialmente hablando del Señor, y eso, es más, yo digo, yo por ahí no predico, a mí me gusta hablar de Cristo. Básicamente, me gusta mucho charlar de Cristo, hablar, y que Él sea expresado como quien uno se sienta con la familia, compartir un asado con los amados, y puede compartir algo tan increíble, y poder eh, expresar a Cristo en todo, en todo, en todo, en todo, en un asado, en una comida, en una merienda, hace que la iglesia esté presente en todos lados, ¿no? Así que es de gran valor para nosotros. Amén. Tal cual, tal cual. Es un placer, y sería bueno, ya tenemos temática, Matías, para compartir con Aarón después, el tema Total. de la importancia de la doctrina de los apóstoles, y la profecía, pues tenemos la palabra profética más segura. Sí. Un placer haberte conocido por este medio. Si Dios lo permite, en algún momento compartiremos personalmente, y seguramente, si Dios lo permite, otro lunes te invitaremos y continuaremos compartiendo estos temas que son tan importantes, necesarios para todos, y que tristemente poco se expresan, poco se hablan. Matías. Así es. Pues sabes que quería cerrar con un texto bíblico antes de despedirme, con Colosenses capítulo 2. Colosenses es uno de mis libros favoritos con respecto a los temas actuales. Pero en el versículo 8 quería cerrar, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y algo que simplemente quería agregar en todo lo que hablamos en esta noche, es que uno de los grandes errores que hoy tenemos, que mejor dicho, que se han cometido,
es el lenguaje que nosotros hemos adoptado y que no lo conocemos. El lenguaje que yo muchas veces, una vez le compartí a Aarón, cuando a veces charlamos, estamos estudiando juntos, y le digo, el gran problema, ¿sabes cuál es? El lenguaje evangélico. Que Sí, queremos espiritualizar las palabras. Entonces, a través de querer espiritualizar las palabras, las cosas, metemos la pata, armamos conceptos, armamos doctrinas que no tienen absolutamente nada que ver con Cristo. Y ese es el problema que por años hemos visto en la iglesia, por años hemos visto en las grandes discusiones. A mí me causó gracia una vez en una iglesia que corta la torta soy yo. Y eso se le repitió por un montón de lugares, como si nosotros fuésemos dueños de la iglesia. Ah, pero predicamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si nos podríamos así es. sacar un poquito los zapatitos, los trajecitos, capaz que habría más humildad y más presencia de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Nada más que eso. Yo les agradezco a los dos, estaba con un problemita acá, pero por otro lado también estuve un poquito callado porque también no estoy bien de salud. Me estoy recuperando, mejor dicho. Hoy tuve un día difícil, pero gracias a Dios que pude estar compartiendo con ustedes y me gozo de este hermoso mensaje que va a llegar, yo sé que a muchas personas. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Ah, un abrazo y bueno, la próxima te vamos a escuchar a vos, nos vamos a poner en la pantalla en negro con Aarón y vamos a No, no, Por no, supuesto. se escucharte me a vos. puso sola. Estoy con la pantalla en negro, no sé por qué. Estaba mirando recién acá en el monitor, pero veo que se me puso solo y no sé por qué. Así que ahí estoy en la duda. Estoy. Así que vamos a ver qué pasa. Rubiecito Para la no sos, próxima así que mejor. no te hagas el... No, no. Fíjate que encima cuando cierro la cámara aparece el logo del ministerio y prendo, yo soy muy negro y es mi piel, Está to- no sé, pero quedó oscura, no sé qué pasó. Así que bueno, ahí estoy. Buenísimo. Bueno, Bueno, espero que podamos compartir en otra oportunidad y estoy dispuesto y cuando ustedes gusten y tengamos la posibilidad, y hay mucho más tela por cortar, como quien dice. total. Pero bueno, así que te esperamos, Matías, bueno, que resolvás, digamos, que el Señor El tema te cámara. fortalezca, ¿no? Amén. Muchas gracias. Bendiciones, hermano. Bueno, Bendiciones. muchas bendiciones. Ha sido un placer para todos y nos despedimos en esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado.